La Edad Media recibe su nombre por ser el tránsito entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Durante este periodo la sociedad abrazó un orden feudal, esencialmente rural o campesino, y el dogmatismo cristiano rigió la cultura. La Edad Media o Medioevo abarca el periodo de la historia de Occidente que permaneció desde el siglo V hasta el siglo XV. 10 siglos de historia que comienzan con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, considerado el fin de la Edad Antigua, y que se da por finalizado a finales del siglo XV en 1492 con el descubrimiento de América o comienzo de la Edad Moderna. Otros historiadores finalizan la Edad Media en el año 1453, haciéndola coincidir con la caída del Imperio Bizantino, una fecha muy fácil de recordar ya que coincide con uno de los inventos que revolucionarían el mundo. Este invento se trata de la imprenta, la cual, sin meternos en más detalle, también coincide con el fin de la Guerra de los 100 años. La separación entre el Imperio de Oriente y de Occidente en época romana significó también una separación de culturas y un hermetismo de cada emperador hacia su imperio. El fin de la Edad Media es la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453. En ese momento las transformaciones que estaban ocurriendo en aquel momento, siglo XV y XVI, eran muchas y muy profundas. Entre ellas podemos ver las siguientes: el Renacimiento, el descubrimiento de América, la invención de la imprenta y la Reforma Protestante. Sus 1000 años de duración se caracterizaron por un relativo estancamiento en el desarrollo de la cultura y de las ciencias, bajo el imperio de la mentalidad religiosa del cristianismo, dominando por ello una visión teocéntrica del mundo, razón por la cual se le solía denominar la Edad del Oscurantismo. La Edad Media dio fin al periodo de la Edad Antigua o Clásica. La transición de la Edad Antigua, periodo previo a la Edad Media, fue algo gradual y se desarrolló en distintos ámbitos de la sociedad, como los siguientes. Sociedad. La ciudadanía romana, que ya venía en crisis, llega a su fin. Los pueblos germanos invaden y se instalan en territorio romano. El Estado romano entra en crisis y no logra sostener los fundamentos que imponía sobre la sociedad. Se inicia entonces un proceso de abandono del esclavismo. Ideología y cultura. La cultura clásica que los romanos instituyeron fue puesta en entredicho por la cultura musulmana y el teocentrismo cristiano. Economía. Se instaura el famoso sistema feudal, que duró todo este periodo, sustituyendo al sistema de esclavitud anterior. Hay un proceso de retroceso de la gran propiedad. Aparece un mayor número de campesinos libres. El cobro de impuestos se incrementa. Política. Se sustituye la estructura de centralización que habían creado los romanos para establecer un sistema dividido entre distintos pueblos con ascendencia germana. El poder del Estado se debilita hasta desaparecer. Ahora los sujetos que sostienen el poder están más cerca de sus dominados. Esto se ve claramente en el caso del señor feudal. La Edad Media se divide en 3 etapas: la temprana Edad Media, alta Edad Media y la baja Edad Media. Veamos en qué consisten básicamente cada una de ellas. Temprana Edad Media. Comienza a fines del siglo V y llega hasta fin del siglo VIII. Se caracterizó por la fusión de las culturas germánicas y la latina, heredera del Imperio Romano ya desaparecido. Se produce la desintegración del Imperio Romano de Occidente y la formación de los llamados reinos romanos germánicos. En este periodo se desarrolló también una nueva potencia europea, el Imperio Carolingio. Su aparición se produjo cuando Pipino III controló con ayuda del Papa a los 2 grandes reinos existentes, en manos de los merovingios. Su heredero, Carlomagno, logró unificar gran parte del continente bajo su reino, tanto en lo político como en lo cultural. En algunas zonas de Europa aparecieron reinos más débiles, como el de los visigodos en España o el de los sajones en Inglaterra. Por otra parte, en este periodo se produjo la gran expansión musulmana. Los pueblos árabes conquistaron todo el norte de África, extensas zonas del Mediterráneo y la mayor parte de la actual España. En el ámbito cultural, la temprana Edad Media fue el momento en el que surgió la vida monástica y con ella la reclusión del conocimiento en los monasterios. El estilo arquitectónico propio de esta etapa fue el románico.
Por último, la economía dejó de estar basada en el sistema de producción esclavista que había sido propio de la última etapa del Imperio Romano. En su lugar, comenzó a aparecer el feudalismo, que marcaría toda la Edad Media en lo económico y en lo social. Alta Edad Media. Abarca los siglos IX a XI. Durante estos siglos, el feudalismo se implantó por completo en la sociedad. Este sistema se caracterizaba por el trabajo de los siervos en las tierras de los señores feudales. A cambio, debían pagar un tributo. En el aspecto político, el poder empezó a descentralizarse. Aunque los reyes mantuvieron su posición, tuvieron que empezar a compartir sus atribuciones con los grandes señores pertenecientes a la nobleza. Con la disgregación del Imperio Carolingio, Europa pasó por una etapa urbanizadora, además de vivir un fuerte incremento de las fuerzas militares. Por otra parte, este periodo del medioevo estuvo marcado por un gran aumento de la población. La nueva organización política y social y la mejora en las cosechas permitieron que la demografía aumentara. Baja Edad Media. La Baja Edad Media comenzó a principios del siglo XII y se prolongó hasta mediados del siglo XV, según los que sitúan su final en la caída de Constantinopla o en 1492, de acuerdo a los que señalan el descubrimiento de América como el hecho que provocó el cambio de época. En sus inicios fue un periodo de apertura en el que las ciudades ganaron importancia frente al mundo rural. Buena parte de este cambio se debió a las actividades comerciales y gremiales que acabaron provocando la aparición de una nueva clase social, la burguesía. El resultado fue el lento declive del feudalismo en favor del capitalismo. Otro de los acontecimientos que marcaron este periodo fue la epidemia de la peste negra de 1348. Según los expertos, esta enfermedad causó la muerte de entre 25 y 50 millones de personas en Europa. El desastre humano fue impresionante. El continente pasó de contar con 80 millones de habitantes a tener solo 30 millones en 1353. Esta epidemia, junto con los cambios climáticos que provocaron pobres cosechas, provocaron la gran crisis que se desató en el siglo XIV. A principios del siglo XV, con la crisis aún presente, estalló la Guerra de los 100 años, que enfrentó a Francia y a Inglaterra. La victoria de los franceses fue fundamental para fortalecer el país. La Iglesia también pasó por su propia crisis en esta etapa. La corrupción que se desarrollaba en su seno, la venta de indulgencias y otros factores provocaron la división de la Iglesia y la aparición del protestantismo y la pérdida de influencia de Roma en buena parte del continente. De este periodo también datan las cruzadas cristianas para recuperar territorios en Oriente, el fortalecimiento de las monarquías, como en los casos de Inglaterra, Francia y España, y el gran cisma de la Iglesia cristiana. En este punto, algunos historiadores dividen la Baja Edad Media en dos etapas. Plena Edad Media. Abarca los siglos XI al XIII, en los que se da el nacimiento de la ciudad y se empieza a producir la expulsión del Islam de diversos terrenos de Europa, como la península ibérica, Sicilia o el Oriente Próximo. Se considera un momento cumbre de la cultura medieval. Crisis del siglo XIV, llamada también la crisis secular. Abarca los últimos dos siglos del medioevo y presenció la desestabilización de la sociedad medieval como consecuencia de los prolongados conflictos bélicos, así como el surgimiento de los futuros valores modernos, como la crisis de la escolástica. Esta es la parte final del medioevo.